A Hermes Trismegistus, conocido por los antiguos egipcios como el Gran Grande y Maestro de Maestros, este pequeño volumen de las enseñanzas herméticas es reverencialmente dedicado. El Kybalión. Introducción. Tenemos mucho gusto en presentar a la atención de los estudiantes e investigadores de las doctrinas secretas esta pequeña obra basada sobre las antiquísimas enseñanzas herméticas. Ha habido tan poco escrito sobre este tema, a pesar de las innumerables referencias a las enseñanzas en las muchas obras sobre ocultismo, que los muchos diligentes buscadores de las verdades arcanas darán indudablemente la bienvenida a la aparición del presente volumen. El propósito de esta obra no es la enunciación de ninguna filosofía o doctrina especiales, sino más bien dar a los estudiantes una exposición de la verdad que servirá para reconciliar los muchos pedacitos de conocimiento oculto que puedan haber adquirido, pero que aparentemente son opuestos uno al otro y que sirven a menudo para desanimar y disgustar al principiante en el estudio. Nuestro intento no es erigir un nuevo templo de sabiduría, sino más bien situar en las manos del estudiante una llave maestra con la que pueda abrir las muchas puertas internas en el templo del misterio, a través de cuyos portales principales ya ha entrado. No hay una porción de las enseñanzas ocultas poseídas por el mundo que haya sido tan cuidadosamente guardada como los fragmentos de las enseñanzas herméticas que han llegado hasta vosotros a lo largo de las decenas de centurias que han transcurrido desde la vida de su gran fundador, Hermes Trismegistus, el escriba de los dioses, que residió en el antiguo Egipto en los días en que la raza presente de los hombres estaba en su infancia. Contemporáneo de Abraham, y si las leyendas son verdaderas, un instructor de ese venerable sabio, Hermes fue y es el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos han servido para iluminar las innumerables enseñanzas que han sido promulgadas desde su tiempo. Todas las enseñanzas fundamentales y básicas contenidas en las enseñanzas esotéricas de toda raza pueden ser atribuidas a Hermes. Incluso las más antiguas enseñanzas de la India tienen indudablemente sus raíces en las enseñanzas herméticas originales. Desde la tierra del Ganges, muchos avanzados ocultistas viajaron a la tierra de Egipto y se sentaron a los pies del maestro. De él obtuvieron la llave maestra que explicaba y reconciliaba sus puntos de vista divergentes, y así fue firmemente establecida la doctrina secreta. De otras tierras vinieron también los instruidos, todos los cuales consideraban a Hermes como el maestro de maestros, y su influencia fue tan grande que, a pesar de las desviaciones del sendero por parte de los cientos de instructores en estas diferentes tierras, aún puede encontrarse un cierto parecido y correspondencia básico que subyace a las muchas y a menudo divergentes teorías mantenidas y enseñadas por los ocultistas de estas diferentes tierras hoy en día. El estudiante de las religiones comparadas será capaz de percibir la influencia de las enseñanzas herméticas en toda religión merecedora del nombre, conocida ahora por el hombre, sea una religión muerta o una en completo vigor en nuestro propio tiempo. Hay siempre una cierta correspondencia a pesar de los rasgos contradictorios, y las enseñanzas herméticas actúan como el gran reconciliador. El trabajo de la vida de Hermes parece haber sido en la dirección de plantar la gran semilla de la verdad, que ha crecido y florecido en tantísimas formas extrañas, más que en establecer una escuela de filosofía que dominara el pensamiento del mundo. Pero, no obstante,
las verdades originales enseñadas por él han sido conservadas intactas en su pureza original por unos pocos hombres en cada edad que, rehusando a grandes números de estudiantes y seguidores desarrollados a medias, siguieron la costumbre hermética y reservaron su verdad para los pocos que estaban listos para comprenderla y amaestrarla. De labio a oído, la verdad ha sido transmitida entre los pocos. Siempre ha habido unos pocos iniciados en cada generación en los diversos países de la tierra que mantuvieron viva la llama sagrada de las enseñanzas herméticas, y esos siempre han estado deseosos de usar sus lámparas para reencender las lámparas menores del mundo eterno, cuando la luz de la verdad se volvía sombría y nublada por la negligencia, y cuando las mechas se obstruían con materia extraña. Siempre hubieron unos pocos para atender fielmente al altar de la verdad, sobre el que se mantenía encendida la lámpara perpetua de la sabiduría. Esos hombres dedicaron sus vidas a la labor del amor que el poeta ha establecido también en sus versos. Oh, let not the flame die out, cherished age after age in their cavern, in its holy temples cherished, fed by poor ministers of love. Let not the flame die out. Oh, no dejes que se extinga la llama, protegida por generación tras generación en su oscura caverna, en sus santos templos cuidada, alimentada por sacerdotes puros de amor. No dejes que se extinga la llama. Estos hombres nunca han buscado la aprobación popular ni una multitud de seguidores. Son indiferentes a estas cosas, pues saben cuán pocos hay en cada generación que estén preparados para la verdad o que la reconocerían si les fuera presentada. Reservan la carne fuerte para los hombres, mientras otros proporcionan la leche para los bebés. Reservan sus perlas de sabiduría para los pocos elegidos, que reconocen su valía y que las llevan en sus coronas, y en vez de arrojarlas delante del vulgar puerco materialista, que las pisotearía en el fango y las mezclaría con su repugnante alimento mental. A pesar de esto, estos hombres nunca han olvidado las enseñanzas originales de Hermes, considerando el traspaso de las palabras de la verdad a los que estén preparados para recibirlas, enseñanza que está establecida en el Kybalión como sigue. Donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos listos para su enseñanza se abren de par en par. Y de nuevo, cuando los oídos del estudiante están listos para oír, vienen los labios a llenarlos con sabiduría. Pero su actitud acostumbrada ha estado siempre estrictamente de acuerdo con el otro aforismo hermético, también en el Kybalión. Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Hay quienes han criticado esta actitud de los hermetistas y han proclamado que no manifestaban el espíritu apropiado en su política de reclusión y reticencia. Pero una ojeada momentánea hacia atrás sobre las páginas de la historia mostrará la sabiduría de los maestros, que sabían de la estupidez de intentar enseñar al mundo lo que no estaba ni preparado ni deseoso de recibir. Los hermetistas nunca han buscado ser mártires, sino que por el contrario han permanecido apartados, silenciosos y con una compadecedora sonrisa en sus labios, mientras los paganos se enfurecían ruidosamente alrededor suyo, en su entretenimiento acostumbrado de llevar a la muerte y la tortura a los entusiastas honestos pero descaminados que imaginaban que podían forzar a una raza de bárbaros a admitir verdades que sólo pueden ser entendidas por el elegido que había avanzado a lo largo del sendero.
y el espíritu de percusión no ha muerto aún en la tierra. Hay ciertas enseñanzas herméticas que, si se promulgasen públicamente, atraerían sobre los instructores un gran grito de escarnio y contumelia proveniente de la multitud que elevaría de nuevo el grito de crucificad, crucificad. En esta pequeña obra nos hemos esforzado por daros una idea de las enseñanzas fundamentales de El Kybalión, haciendo lo posible por daros los principios funcionales, dejándoos que los apliquéis vosotros mismos antes que intentar desarrollar la enseñanza en detalle. Si eres un verdadero estudiante, serás capaz de desarrollar y aplicar estos principios. Si no, entonces debes evolucionar en uno, pues de otro modo las enseñanzas herméticas serán como palabras, palabras, palabras para ti. Los tres iniciados. A Hermes Trismegistus, conocido por los antiguos egipcios como el Gran Grande y Maestro de Maestros, este pequeño volumen de las enseñanzas herméticas es reverencialmente dedicado. El Kybalión, capítulo 2, los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. Aquel que conoce estos con comprensión posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. El Kybalión. Los 7 principios herméticos sobre los que está basada toda la filosofía hermética son como sigue. 1. El principio de mentalismo. 2. El principio de correspondencia. 3. El principio de vibración. 4. El principio de polaridad. 5. El principio de ritmo. 6. El principio de causa y efecto. 7. El principio de género. Estos 7 principios serán discutidos y explicados según procedamos con estas lecciones. Puede bien darse, sin embargo, en este punto una corta explicación de cada uno. El principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental, el Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que subyace a todas las manifestaciones y apariencias externas que conocemos bajo los términos de el universo material, el fenómeno de la vida, materia, energía y, en breve, todo lo que es evidente a nuestros sentidos materiales, es espíritu, que en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado y concebido como una mente universal, infinita y viviente. Explica también que todo el mundo o universo fenomenal es simplemente una creación mental del todo, sujeto a las leyes de las cosas creadas, y que el universo como conjunto y en sus partes o unidades tiene su existencia en la mente del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, estableciendo la naturaleza mental del universo, explica fácilmente todos los variados fenómenos mentales y psíquicos que ocupan una porción tan grande de la atención pública, y que, sin tal explicación, son incomprensibles y desafían el tratamiento científico. Una comprensión de este gran principio hermético de mentalismo capacita al individuo para captar fácilmente las leyes del universo mental y para aplicar las mismas a su bienestar y avance. El estudiante hermético es capacitado a aplicar inteligentemente las grandes leyes mentales en vez de usarlas de una manera fortuita. Con la llave maestra en su posesión, el estudiante puede abrir las muchas puertas del templo mental y psíquico del conocimiento y entrar al mismo libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de energía,
poder y materia, y por qué y cómo están todos estos subordinados a la maestría de la mente. Uno de los viejos maestros herméticos escribió hace mucho tiempo: el que capta la verdad de la naturaleza mental del universo está bien avanzado en el sendero hacia la maestría. Y estas palabras son tan verdaderas hoy como en el tiempo en que fueron escritas por primera vez. Sin esta llave maestra, la maestría es imposible, y el estudiante llama en vano a las muchas puertas del templo. 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que hay siempre una correspondencia entre las leyes y fenómenos de los diversos planos de existencia y vida. El viejo axioma hermético corría en estas palabras: como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y la captación de este principio da uno de los medios de solucionar muchas oscuras paradojas y secretos escondidos de la naturaleza. Hay planos más allá de nuestro conocimiento, pero cuando les aplicamos el principio de correspondencia, somos capaces de entender mucho que de otro modo nos habría sido incognoscible. Este principio es de aplicación y manifestación universal. En los diversos planos del universo material, mental y espiritual, es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes instrumentos mentales por el que el hombre era capaz de atisbar a un lado de los obstáculos que ocultan lo desconocido a la vista. Su uso incluso rasgaba el velo de Isis hasta el punto de que podía verse una vislumbre de la cara de la diosa. Igual que un conocimiento de los principios de la geometría capacita al hombre para medir soles distantes y sus movimientos mientras está sentado en su observatorio. Así, un conocimiento del principio de correspondencia capacita al hombre para razonar inteligentemente desde lo conocido hasta lo desconocido. Estudiando a la mónada, entiende al arcángel. 3. El principio de vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra, el Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo, hechos que la ciencia moderna refrenda y que cada nuevo descubrimiento científico tiende a verificar. Y sin embargo, este principio hermético fue enunciado hace miles de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica que las diferencias entre manifestaciones diferentes de materia, energía, mente e incluso espíritu resultan mayormente de frecuencias de vibración variables. Desde el todo, que es espíritu puro, bajando hasta la forma más grosera de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta la vibración, más alta la posición en la escala. La vibración del espíritu es en un rango de intensidad y rapidez infinitas, tal que está prácticamente en reposo. Igual que una rueda moviéndose rápidamente parece inmóvil. Y en el otro extremo de la escala hay formas densas de materias cuyas vibraciones son tan bajas como para parecer en reposo. Entre estos dos polos hay millones sobre millones de grados variables de vibración, desde el corpúsculo y el electrón, el átomo y la molécula, hasta los mundos y universos. Todo está en moción vibratoria. Esto también es verdad en los planos de energía y fuerza, que no son sino grados diversos de vibración, y también en los planos mentales, cuyos estados dependen de vibraciones, e incluso en los planos espirituales. Un entendimiento de este principio, con las fórmulas apropiadas, capacita a los estudiantes herméticos a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los otros. Los maestros también aplican este principio a la conquista de los fenómenos naturales, en modos diversos. Aquel que entiende el principio de vibración ha agarrado el cetro de poder, dice uno de los viejos escritores. 4. El principio de polaridad. Todo es dual.
Todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos, semejante y desemejante son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran, todas las verdades no son sino medias verdades, todas las paradojas pueden ser reconciliadas. El Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que todo es dual. Todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, todos los cuales eran viejos axiomas herméticos. Explica las viejas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos que han sido establecidas como sigue. Tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado. Los opuestos son lo mismo, difiriendo solo en grado. Los pares de opuestos pueden ser reconciliados. Los extremos se encuentran. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son sino medias verdades. Toda verdad es medio falsa. Hay dos lados para todo, etc. Explica que en todo hay dos polos o aspectos opuestos y que los opuestos son realmente solo los dos extremos de la misma cosa, con muchos grados variables entre ellos. Para ilustrar esto, calor y frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia meramente de grados de la misma cosa. Mirad a vuestro termómetro y ved si podéis descubrir dónde termina el calor y comienza el frío. No hay tal cosa como el calor absoluto o el frío absoluto. Los dos términos, calor y frío, indican simplemente grados variables de la misma cosa, y esta misma cosa que se manifiesta como calor y frío es meramente una forma, una variedad y una frecuencia de vibración. Así que calor y frío son simplemente los dos polos de eso que llamamos calor, y los fenómenos que le acompañan en consecuencia son manifestaciones del principio de polaridad. El mismo principio se manifiesta en el caso de luz y oscuridad, que son la misma cosa, consistiendo la diferencia de grados variables entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde cesa la oscuridad y comienza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? Entre duro y blando, entre negro y blanco, entre agudo y romo, entre bulla y calma, entre alto y bajo, entre positivo y negativo. El principio de polaridad explica estas paradojas y ningún otro principio puede suplantarlo. El mismo principio opera en el plano mental. Tomemos un ejemplo radical y extremo, el de amor y odio. Dos estados mentales totalmente diferentes aparentemente, y sin embargo hay grados de odio y grados de amor, y un punto medio en el que usamos los términos gusto o disgusto, que se solapan tan gradualmente que a veces no atinamos a saber si gustamos o disgustamos o ninguna de ambas cosas. Y todos son simplemente grados de la misma cosa, como veréis si queréis pensar tan solo un momento. Y más que esto, y considerando de más importancia por los hermetistas, es posible cambiar las vibraciones de odio a las vibraciones de amor, en la propia mente de uno y en las mentes de otros. Muchos de vosotros que leéis estas líneas habéis tenido experiencias personales de la rápida transición involuntaria del amor al odio, y al contrario, en vuestro propio caso y en el de otros, y sentiréis por tanto la posibilidad de que esto se consiga por el uso de la voluntad, por medio de las fórmulas herméticas. Bien y mal no son sino los polos de la misma cosa, y el hermetista entiende el arte de transmutar el mal en bien por medio de una aplicación del principio de polaridad. En breve, el arte de polarización se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los maestros herméticos antiguos y modernos. Un entendimiento del principio le capacitará a uno para cambiar su propia polaridad, así como la de otros, si quiere dedicar el tiempo y el estudio necesarios para amaestrar el arte. 5. El principio de ritmo.
Todo fluye, fuera y dentro, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa, el Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que en todo hay manifestada una moción medida, a un lado y otro, un flujo y un reflujo, un vaivén hacia atrás y hacia adelante, una mengua y una crecida como una marea, una pleamar y una bajamar, entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito hace un momento. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y un hundimiento. Esto es así en los asuntos del universo. Soles, mundos, hombres, animales, mente, energía y materia. Esta ley está manifestada en la creación y destrucción de mundos, en la elevación y caída de naciones, en la vida de todas las cosas y, finalmente, en los estados mentales del hombre. Y es con este último que los hermetistas encuentran el entendimiento del principio sumamente importante. Los hermetistas han captado este principio, encontrando su aplicación universal, y han descubierto también ciertos medios de superar sus efectos en ellos mismos por el uso de las facultades y métodos apropiados. Ellos aplican la ley mental de neutralización, no pueden anular el principio o hacerle cesar su operación, pero han aprendido cómo escapar a sus efectos sobre ellos mismos hasta un cierto grado dependiendo de la maestría que se tenga de dicho principio. Han aprendido cómo usarlo en vez de ser usados por él. En este y en métodos similares consiste el arte de los hermetistas. El maestro de las herméticas se polariza en el punto en el que desea reposar y neutraliza entonces la oscilación rítmica del péndulo que tendería a conducirle al otro polo. Todos los individuos que han alcanzado cualquier grado de automaestría hacen esto hasta un cierto grado, más o menos inconscientemente, pero el maestro hace esto conscientemente y por el uso de su voluntad, y alcanza un grado de aplomo y firmeza mental casi imposible de creer por parte de las masas que son balanceadas hacia atrás y hacia adelante como un péndulo. Este principio y el de polaridad han sido estudiados estrechamente por los hermetistas y los métodos de contrarrestarlos, neutralizarlos y usarlos forman una parte importante de la alquimia mental hermética. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. Casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a la ley, el Kybalión. Este principio incorpora el hecho de que hay una causa para todo efecto, un efecto a partir de toda causa. Explica que todo sucede de acuerdo con la ley, que nada nunca meramente sucede, que no hay tal cosa como la casualidad, que mientras que hay diversos planos de causa y efecto, dominando los planos superiores a los inferiores, a pesar de esto, nada se escapa nunca enteramente a la ley. Los hermetistas entienden el arte y los métodos de elevarse por encima del plano ordinario de causa y efecto, hasta un cierto grado, y elevándose mentalmente a un plano superior se vuelven causantes en vez de efectos. Las masas de gente son conducidas, obedientes al entorno, a las voluntades y deseos de otros más fuertes que ellos, a la herencia, a la sugestión y a otras causas externas que les mueven de un lado para otro como peones en el tablero de ajedrez de la vida.
Pero los maestros, elevándose al plano superior, dominan sus humores, caracteres, cualidades y poderes, así como el entorno que les rodea, y se convierten en movedores en vez de peones. Concurren a jugar el juego de la vida en vez de ser jugados y movidos de un lado para otro por las voluntades de otros y el entorno. Usan el principio en vez de ser sus herramientas. Los maestros obedecen la causación de los planos superiores, pero la ayudan a regir en su propio plano. En esta afirmación está condensado un tesoro de conocimiento hermético. Léalo el que pueda. 7. El principio de género. El género está en todo. Todo tiene sus propiedades, masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos, el Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que hay un género manifestado en toda cosa. Los principios masculino y femenino están siempre en funcionamiento. Esto es verdadero, no solo del plano físico, sino de los planos mentales e incluso espirituales. Sobre el plano físico, el principio se manifiesta como sexo. Sobre los planos superiores, toma formas más ligeras, pero el principio es siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Un entendimiento de sus leyes arrojará luz sobre muchos temas que han dejado perplejas a las mentes de los hombres. El principio de género trabaja siempre en la dirección de la generación, la regeneración y la creación. Toda cosa y toda persona contiene los dos elementos o principios, o este gran principio dentro de sí, de él o de ella. Toda cosa macho tiene también el elemento hembra. Toda hembra contiene también el principio macho. Si queréis entender la filosofía de la creación, la generación y la regeneración mentales y espirituales, debéis entender y escuchar este principio hermético. Contiene la solución de muchos misterios de la vida. Os advertimos que este principio no tiene referencia alguna a las muchas teorías, enseñanzas y prácticas bajas, perniciosas y degradantes que se enseñan bajo títulos antojadizos y que son una prostitución del gran principio natural del género. Tales bajos revivires de las antiguas e infames formas del falicismo tienden a arruinar la mente, el cuerpo y el alma, y la filosofía hermética siempre ha hecho sonar la nota de advertencia contra estas degradadas enseñanzas que tienden hacia la lujuria, la licenciosidad y la perversión de los principios de la naturaleza. Si buscáis tales enseñanzas, debéis ir a otra parte a por ellas. El hermetismo no contiene nada para vosotros a lo largo de estas líneas. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el ruin, todas las cosas son ruines. Mis mejores deseos de paz profunda en Lux Frater Lucis Caligel.